Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 29 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. Les damos gracias de antemano por acompañarnos, porque es un momento bien precioso de poder animarnos mutuamente a tener una fe viva, a practicar la teología que estamos aprendiendo, al menos aquí en el Instituto Bíblico para la Mujer. Así que bueno, el título de hoy es la insuperada intimidad de la fe probada. Encontramos nuestro versículo, cita en Juan capítulo 11, versículo 40, donde dice lo siguiente: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, oremos. Gracias, Padre, te damos por tu Hijo, por tu Espíritu Santo, por tu santa palabra. Gracias por revelar tu voluntad. Gracias que tenemos acceso por Cristo Jesús, por su vida, su sacrificio y su resurrección física. Gracias, Señor. Ayúdanos a entenderte, a seguirte, a obedecerte, a adorarte con nuestras vidas como sacrificios vivos. Ayúdanos, mi Dios, con este fin te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, empezamos. Dice así: cada vez que te aventures en tu vida de fe encontrarás algo que desde un punto de vista del sentido común la contradice totalmente, pero el sentido común no es fe y la fe no es sentido común. De hecho, son tan diferentes como lo son la vida natural y la vida espiritual. Ok, acá va. Entonces, acá lo que el hermano nos está ayudando a entender es que nosotros, quienes reconocemos a Jesús como Salvador y Señor, pues hemos recibido por gracia un nuevo nacimiento. Y sabemos que esto ha sido únicamente a través de la fe. Pero una fe salvífica deja atrás lo que el mundo considera el sentido común. No quiere decir que tener fe bíblica es abandonar tu manera de pensar, pero más bien lo que significa es que nosotros tenemos que abandonar nuestra manera antigua, nuestra manera de pensar como pensábamos cuando habíamos llegado a este mundo, vivos en la naturaleza pecaminosa, pero muertos en el espíritu. Entonces, nosotros no podemos seguir dejándonos llevar por lo que es el sentido común natural, lo que es el raciocinio natural, el raciocinio caído o la manera que la persona antigua se dejaba llevar. Nosotros, los que tenemos una fe salvífica, pues debemos dejarnos llevar por algo más que no sea nuestra lógica o raciocinio, como les dije, natural. En este caso, el hermano aquí está utilizando la terminología, el sentido común, y con esto está haciendo referencia a el hombre o mujer, en este caso, antigua, antes de conocer al Señor. Entonces empieza con las preguntas que son el propósito de un tiempo devocional, de nosotros analizar cómo estamos reaccionando a la palabra del Señor, cómo estamos viviendo esta vida nueva, y esta es la ayuda que un devocional como este debe darte, ¿no? Para eso es que lo hacemos. Entonces, miren, acá va la pregunta, dice: ¿puedes confiar en Jesucristo cuando tu sentido común no puede confiar en Él? Aquí se encuentra la gran batalla entre el hombre natural y el hombre espiritual, como lo define y lo explica tan claramente el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. ¿Se acuerdan? Donde él nos dice que lamentablemente muchas veces él mismo se encontraba haciendo lo que no quería hacer y no haciendo lo que quería hacer, porque obviamente existe una gran batalla dentro de nosotros entre la persona que éramos antes de volver a nacer, que se dejaba llevar por lo natural, que se guiaba por todo lo material, que no podía ni siquiera ver
lo espiritual porque no había tenido una reconciliación con Dios, que es espíritu. Entonces, siempre cuando nosotros queremos tomar un paso de obediencia por lo que Dios ha revelado en su palabra, vamos a encontrarnos con el reto y la lucha que no viene tanto de afuera, sino más bien viene de adentro, ¿ok? Es tu persona antigua, es la mujer que eras antes, la que siempre va a rechazar el caminar por lo que Dios ha revelado en su palabra, ¿ok? Aquí va otra vez. Otra pregunta, dice, ¿puedes aventurarte con valor fundándote en las palabras de Jesús mientras que la realidad de tu vida sigue clamando todo es mentira? O sea, has llegado a un punto de madurar en tu caminar con el Señor, de entender la palabra de tal modo que te dejas guiar por el Espíritu Santo en lugar de dejarte guiar por todas las circunstancias exteriores que van diciendo que no debemos confiar en el Señor. ¿Puedes realmente dejarte ahora guiar por lo que el mismo Espíritu de Dios ha inspirado en su palabra? ¿O todavía te dejas gobernar por ese raciocinio y por esa lógica que no te deja avanzar en cuanto a lo que Dios está revelando? Entonces, cada una de nosotras tiene que identificar esto, porque solo cuando nuestra fe es probada y nosotros pasamos la prueba a través de la obediencia, es que vamos creciendo en intimidad con el Señor. Y a esto se refería el Señor cuando decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo iría a Juan capítulo 11 a ver exactamente qué era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Aquí unas hermanas estaban en una situación bien difícil, pero tenían la oportunidad de acercarse más a Jesús, que es todo el propósito de la Biblia, todo el propósito, voluntad del Padre hacia con el pecador, ¿verdad? Reconciliarnos por medio de su Hijo Cristo Jesús, y no solo eso, sino que luego restaurar en nosotros su imagen que se perturbó por completo a través de la caída que encontramos registrada en Génesis capítulo 3. Entonces, otra vez, cuando te encuentres en la cumbre, es fácil decir, ¿verdad? Cuando estamos en una situación que nos sentimos bien, tenemos salud, todo está bastante bien, tenemos dinero en el banco, hay comida en el refrigerador. Entonces, es fácil decir, sí, que podemos creer en el Señor. Sí, mi fe es fuerte, ¿no? Pero tienes que bajar y tenemos que bajar del monte al valle poseído por demonios y hacer frente a las realidades que se burlan de nuestra experiencia en el monte de la transfiguración. Ahora, ¿a qué se refiere el hermano? Muchas veces Dios nos revela un momento así como Pedro, Jacobo y Juan tuvieron en el monte de transfiguración, donde Dios reveló su divinidad, y evidentemente ese momento hasta Pedro quiso capturarlo y quiso quedarse ahí, y le dijo a Jesús, ¿qué tal si hacemos 3 enramadas y nos quedamos aquí con Moisés y con Elías y contigo y escuchamos esta voz del cielo que apunta que tú eres el Hijo en quien el Padre tiene completa complacencia? ¡Qué lindo! Quedémonos aquí. Acá, ahí, Pedro podía creer en Jesús, pero se le iba a hacer difícil más tarde cuando Jesús estaba siendo caminado, cuando estaba siendo llevado, había sido arrestado para ser crucificado. Ahí se le hizo tan difícil a Pedro que hasta lo negó 3 veces, ¿recuerden? Entonces, esto es a lo que nos está llevando aquí el hermano a pensar. Podemos confiar realmente en el Señor, no solamente cuando las cosas nos están yendo bien, pero específicamente cuando las cosas no tienen lógica para el mundo, no tienen lógica para nuestra persona natural y para las personas que viven en lo secular. ¿Podemos allí confiar en el Señor? Esa es la gran pregunta. Dice, cada vez que mi fe se hace clara en mi mente, encuentro algo que contradice. Cada vez que por fin parece que entendemos algo, inmediatamente las situaciones como que comenzamos a dudar, a pensar, a tratar de razonar. ¿Tiene esto razón? Hasta consultamos con personas con quien de verdad no deberíamos consultar, personas que están en el mundo, personas que de pronto son hasta inmaduras en la fe. Y consultamos ahí si realmente deberíamos tomar un paso de obediencia, si deberíamos realmente seguir al Señor.
Entonces, nosotras mismas nos buscamos las complicaciones de nuestra vida de fe. Deberíamos estar confiando en el Señor, acercándonos a Él, tener disciplina, no dejar que nuestra mujer natural gobierne sobre nuestra vida. Entonces, dice, tan pronto como digo, creo que Dios suplirá mis necesidades, entonces comienza la prueba. Ahora, la prueba tiene su fin. Una fe probada es sumamente valiosa porque crea una intimidad, porque nos acerca más a Dios, porque no tenemos una fe solamente de conocimiento, sino tenemos una fe que realmente ha bajado hasta el corazón, aún de forma experiencial, ¿verdad? Entonces dice, cuando mi fuerza se seca y mi visión se ciega, ¿soportaré esta prueba de mi fe o me volveré atrás derrotado? Bueno, casi todos los días tenemos oportunidad de ser probadas. ¿Confiaremos en el Señor? ¿Será Él realmente el Señor de nuestra vida? Él es Señor sin que nosotros lo reconozcamos, ¿verdad? Pero ¿viviremos nosotros en obediencia? Todos los días nuestra fe es probada. ¿Confiaremos en el Señor en el día a día para lo más mínimo y para las cosas más grandes? Porque eso es lo que nuestro Padre nos está pidiendo, que nosotros seamos como niñas, como lo vimos en el devocional ayer, que corramos a Él en oración para poder acercarnos genuinamente a Él. Es necesario que la fe sea puesta a prueba, porque solo puede llegar a convertirse en tu posesión más íntima por medio del conflicto. O sea que no debemos crear conflicto, pero nuestra obediencia al Señor traerá conflicto, y cuando venga el conflicto debemos mantenernos firmes en quien Dios se ha revelado ser, ¿verdad? Confiamos en el Dios revelado, confiamos en su historia, en cuán fiel Él ha sido a su pacto de gracia durante toda la historia. Esa es la razón por la cual es tan importante estudiar la Biblia con disciplina, con orden, con un plan, con intención, con personas que la sepan, que la conozcan. No es bueno estudiar la Biblia en una forma desorganizada, más bien mandada por tu propia emoción. Ay, voy a leer los salmos, ay, voy a leer esto, ay, voy a leer el otro. Ok, la Biblia sí es la palabra viva, pero Dios se ha revelado a través de una historia, que es una historia de redención, que lleva al Redentor. O sea, Dios quiere que tú lo conozcas a través del plan de que Él ha revelado, y no solamente eso, sino para que sirva sus propósitos en la vida de otras personas. Por eso es tan importante, y nosotros en el Instituto Bíblico para la Mujer tenemos la intención de seguir estos pasos de Jesús que encontramos en Lucas capítulo 24, donde Él mismo evangelizó y discipuló a estos discípulos que iban en camino a Emaús. Acuérdense que Él mismo dijo que empezando con Moisés y los profetas, de esta manera Él fue llevándolos, mostrándoles que todo tenía que ver con Jesús. Y las animamos, si no están estudiando de una forma organizada, que lo hagan, que se lo pidan al Señor y que estudien de esta manera. Entonces, regresamos. ¿Es necesario que nuestra fe sea aprobada? Ya vimos eso. Otra pregunta, ya casi para terminar. ¿Qué es lo que está desafiando ahora mismo tu fe? Solo tú puedes responder eso, con la ayuda del Espíritu Santo. Pídeselo. Él está más que dispuesto de revelarnos la verdad para que podamos confiar. La prueba o bien demostrará que tu fe tiene razón o bien la aniquilará. Jesús dijo, bienaventurado es el que no tropieza en mí, ¿verdad? O sea, bienaventurado y bendecidos somos aquellos que en vez de encontrarnos como que estamos chocando con lo que Jesús nos dice y la manera que Él ha revelado la verdad, entonces más bien aquellos que confiamos y decimos, no, Señor, yo sé que nada luce como que tiene sentido, pero yo me voy por lo que tú has dicho. Dice, lo más fundamental es la confianza en Jesús. Dios revelado, Dios encarnado, ¿verdad? La imagen visible del Dios invisible, nuestro Señor. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que quiero terminar simplemente retando a cada una de mis hermanas a que realmente le rueguen al Padre
como le ruego yo, ayúdanos, Señor, a confiar en tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a no desistir de esta carrera maravillosa y que puesto nuestros ojos en Cristo podamos realmente vivir para tu gloria. Bueno, hermanas, gracias por habernos acompañado. Le pedimos a Dios que las guíe, que las guarde, que las ayude, porque Él es el gran ayudador. Gracias por haber estado con nosotros y esperamos de todo corazón verlas mañana.